Guzmán en el día del acuerdo con los bonistas internacionales. Dale, vamos. Negociaciones, hemos alcanzado un acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores externos de la República Argentina. Es un paso muy importante en el proceso de tranquilizar a la economía argentina, resolver la crisis que Argentina venía enfrentando desde abril del 2018. Y hoy estamos aquí para entender mejor en qué consiste este acuerdo, qué implica para Argentina, qué implica para su gente, por qué nos importa y cómo sigue, cómo continúa el proceso de resolución de la crisis de deuda. Bueno, nosotros cuando asumimos el gobierno el 10 de diciembre del 2019, del pasado año, nos propusimos como el primer objetivo el de generar condiciones de normalidad en la macroeconomía argentina, justamente tranquilizar a una economía que estaba en una situación de altísima ansiedad. El país venía transitando una muy profunda caída en el nivel de actividad y todos los indicadores sociales y económicos venían en deterioro. Junto a ello definimos como prioridad proteger a los sectores más vulnerables de nuestra población, como consecuencia del proceso económico que se había venido transitando en los años previos. La vulnerabilidad había aumentado notablemente, los niveles de pobreza, y ese fue uno de los objetivos centrales desde el día 1. Y también ir generando todas las condiciones para poner al país en la senda del desarrollo inclusivo, dinámico y sostenible. En ese contexto, lo que estábamos enfrentando era una situación de endeudamiento externo insostenible. Argentina tenía una carga de deuda, como ven en este gráfico, con los acreedores privados, denominada en moneda extranjera, a la que el país no podía hacer frente. Y a esto también se le había sumado un préstamo récord con el Fondo Monetario Internacional en el contexto de un programa que había sido totalmente inefectivo para ayudar a Argentina y por el contrario había dañado a Argentina. ¿Cómo se llegó a este punto? Bueno, en el año 2016 Argentina recupera el acceso a los mercados de crédito internacional y el país, que tenía en ese momento una situación de deuda sostenible, un sendero de pagos a los que podía hacer frente con sus recursos, empieza a tomar deuda externa. Deuda externa a unas tasas promedio de aproximadamente el 7% anual, que ya esos niveles de tasa mostraban que había un riesgo de que el país tal vez no pudiese cumplir sus compromisos. Cuando el mundo pagaba tasas cercanas a 0% en dólares y Argentina pagaba 7%, los acreedores sabían que estaban tomando una apuesta y se estaba tomando también una apuesta desde parte del gobierno de turno. Bueno, en un contexto de optimismo, Argentina empieza a endeudarse y va creciendo el nivel de endeudamiento y de pronto en el año 2018, en abril, cambian de un momento a otro las expectativas. Argentina, luego de tan solo 2 años de haber accedido al crédito internacional, pierde ese crédito, pide un préstamo al FMI, no resulta útil para ayudar a Argentina y el país sufre 3 crisis cambiarias en 2 años y la situación económica y social se deteriora. Esa figura que ven en la pantalla muestra los pagos en la ADEC desde el 2020 al 2030 de deuda en dólares con acreedores privados que Argentina enfrentaba año a año. Los costos de financiamiento reflejaban una situación de default. Argentina ya estaba, desde que cambiaron las expectativas en el año 2018, en una situación que corresponde a condiciones de default de la deuda externa una vez más. Nosotros nos propusimos resolver este problema. Era muy importante resolver este problema por distintas razones. La primera razón es que había que quitarle al sector público esta situación de asfixia que venía enfrentando, de destinar recursos que son muy importantes para las políticas públicas, para la educación, para la salud, para la ciencia, para la infraestructura, de poder dejar de destinarlos al pago de deudas externas
que terminaban resultando una carga que le hacía muy mal a la economía argentina y le hacía muy mal a la sociedad argentina. Se necesitaba espacio para las políticas públicas. La segunda razón es que había que generar condiciones de estabilidad cambiaria, estabilidad de nuestra propia moneda, que nos permita desarrollar instrumentos de financiamiento en nuestra propia moneda y así las empresas puedan acceder al crédito para poder transitar senderos más virtuosos en cuanto a la producción. También era necesario resolver este problema para dar condiciones de certidumbre al sector privado, que haya condiciones de cierta previsibilidad para también poder desarrollarse normalmente. Y finalmente, hay empresas en Argentina que tienen acceso al financiamiento en moneda extranjera y también necesitaban de que el soberano resolviese este problema de endeudamiento insostenible. De modo que desde el día 1, junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, diseñamos una estrategia para tratar de resolver este problema de la forma más rápida posible y de una manera ordenada, de una manera que dejase al país bien parado, que pudiésemos redefinir nuestros compromisos de una forma que los podamos cumplir, porque esos no los podíamos cumplir. Fue así que desde el primer momento involucramos al Congreso de la Nación, que en todo momento nos acompañó en este proceso y que ha sido absolutamente fundamental para llegar al buen puerto al que estamos llegando, y pudimos contar con la posibilidad de tener reservas internacionales desde el Tesoro para continuar pagando la deuda a pesar de estar en una situación de insostenibilidad y poder establecer negociaciones de buena fe con nuestros acreedores para reestructurar la deuda. En ese proceso recibimos fuertísimos apoyos internacionales y nacionales. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, reconoció que la deuda argentina era insostenible, produjo un análisis de la sostenibilidad de la deuda muy similar al que produjo el gobierno argentino. Hubo un apoyo masivo de la comunidad académica internacional. 6 premios Nobel de Economía llegaron a firmar una carta de apoyo al proceso de reestructuración de deuda externa que estábamos llevando a cabo. Las gobernadoras y los gobernadores del país apoyaron este proceso y apoyaron las distintas instancias de oferta que el país propuso, lo mismo con los intendentes e intendentas del país, el sector privado, los sindicatos. El apoyo fue realmente masivo. Nosotros hicimos una primera oferta que no fue aceptada por los acreedores y persistimos. Persistimos en el contexto de negociaciones que obviamente fueron duras y que corresponde que sean duras, porque todas las partes están defendiendo sus intereses a ultranza. Los acreedores defendían sus intereses y nosotros defendíamos los intereses de los argentinos y las argentinas, su presente y su futuro, las oportunidades con las que cuentan hoy y con las que van a contar en el futuro generaciones de argentinas y argentinos. Finalmente, esta madrugada llegamos a un acuerdo y lo que ocurre es que cambiamos, esto es un proceso, dimos un paso decisivo, llegamos a un acuerdo con un grupo mayoritario. Esto no se terminó, pero sí que es un paso decisivo que nos pone en una situación ventajosa a efectos de poder terminar esta reestructuración de una manera ordenada. Y en lo que consistiría ese acuerdo es en pasar de las barras azules, con esa concentración tan fuerte de pago en los primeros años, en condiciones que no se podían enfrentar, a las barras naranjas, lo que conlleva un alivio que va a ayudar a Argentina. Esto significa pasar de una situación de deuda insostenible, la azul, a una situación de deuda sostenible, la naranja. ¿Por qué ayuda esto? Bueno, porque el alivio que esto provee le va a generar condiciones de saneamiento a las finanzas públicas, de certidumbre al sector privado, y le va a dar a Argentina otra plataforma para poder despegar cuando la pandemia nos dé tregua. El alivio consiste básicamente en que mientras antes de cada $100 de deuda Argentina pagaba $7 de intereses, ahora va a pagar $3 de intereses, que es el equivalente a una combinación de reducir la tasa de interés promedio de aproximadamente 7%
a 3,07% y sumar a ello una reducción del capital adeudado del 1,9%. Esto equivale a que en los primeros 5 años el Estado va a enfrentar una carga menor de deuda de 42.500 millones de dólares. Esa es la cantidad de pagos en lo que se reduce la carga para el Estado. Y en el periodo 2020-2030, el alivio será de 37.700 millones de dólares. Vemos que vamos a tener un horizonte despejado, especialmente en el corto plazo, solamente 4.500 millones de dólares entre el 2020 y el 2024, incluyendo tanto la deuda denominada bajo la ley de Nueva York como aquella emitida bajo la ley argentina, que en este momento el Congreso está tratando y está tratando un proyecto que le dará condiciones equitativas a los dos canjes, al canje de la ley de Nueva York y al canje de la ley local. Todo esto hay que verlo en su conjunto. Es muy importante también el hecho de que se ha respetado fuertemente a la ley local. Muchos y muchas pensaban al principio de este proceso que se trataría de una forma más ventajosa a la deuda emitida bajo ley extranjera que a la deuda emitida bajo ley local. Y la decisión de este gobierno ha sido la de no hacer eso, la de cuidar a nuestra propia ley, porque esto es muy importante para poder tener condiciones positivas para el desarrollo de un mercado de capitales local que genere la posibilidad de que aumenten los niveles de ahorro en nuestra propia moneda y en nuestra propia legislación, algo que Argentina necesita para poder establecer condiciones de crecimiento que se puedan sostener en el tiempo, para poder avanzar en la desdolarización, que es algo que los procesos de dolarización y descalce de monedas, como lo llamamos, le han generado mucha inestabilidad macroeconómica y social a la Argentina, han generado un ambiente de inseguridad económica para muchas familias en el país, que es algo que estamos trabajando en este esquema integral en corregir. Como verán en estos gráficos, mientras que cuando nosotros asumimos el gobierno en diciembre del 2019, se enfrentaba a una carga de deuda muy grande para nuestro periodo de gobierno, las primeras 4 barras azules del 2020 al 2023, el próximo gobierno enfrentará un sendero muy diferente. Las primeras 4 barras naranjas que van del 2024 al 2027 son más pequeñas, tienen menor altura que las primeras 4 barras azules. O sea que no solamente, y esto es algo en lo que el presidente ha sido muy claro y muy enfático, nosotros no estamos trabajando para nosotros estamos trabajando para Argentina, cuidando no solamente el presente, sino también el futuro del país. Dentro de lo que es una noticia muy positiva, también hay que mantener cierta cautela y entender que aquí no se acaban los problemas, sino que esto es un paso importante. Primero, entendamos que la reestructuración sigue abierta. Todos los acreedores tendrán tiempo de decidir hasta el día 24 de agosto y continuamos invitando a aquellos que aún no se han decidido, a pesar de que hoy son la gran minoría, porque la gran mayoría sí se ha decidido, a aceptar nuestra propuesta. Obviamente que procuramos tener la mayor participación posible de nuestros acreedores y poder tener el acuerdo más consensuado posible entre todos. Y como decía, esto es un paso importante. Era necesario para darle un horizonte, una plataforma de despegue a la economía argentina, poder resolver el problema de la deuda externa. Pero esto no resuelve todos los problemas de la economía argentina. Es tan solo una necesidad, una condición necesaria, y hay que seguir trabajando fuertemente en generar condiciones para un sendero de desarrollo inclusivo, dinámico y estable. Este acuerdo obviamente implica un esfuerzo, y esto lo hemos dicho muchas veces, un esfuerzo importante de parte de todas las partes involucradas. No existe el acuerdo perfecto, porque si fuese perfecto por una parte, la otra no lo aceptaría. Lo que nosotros hemos hecho es persistir haciendo el máximo esfuerzo posible que respete las restricciones que enfrentaba Argentina. Y los acreedores también han hecho un esfuerzo importante, y es un esfuerzo que nosotros reconocemos.
Y luego de estas intensas negociaciones hemos llegado a este punto de encuentro que termina siendo positivo para todas las partes. Como decía, el Congreso está avanzando en otro paso de este proceso de tranquilizar a la economía argentina que tenemos que lograr entre todos, Ejecutivo y Congreso, y en este momento se está votando un proyecto de ley para canjear la deuda en dólares bajo ley local, y va a haber una posibilidad de que los tenedores de deuda en dólares elijan especificar sus tenencias, que opten por deuda denominada en pesos, y al mismo tiempo también el Congreso nos está dando la posibilidad de resolver parte del problema de la especulación financiera que se había generado en Argentina, que es que habían entrado desde el año 2016 capitales especulativos a instrumentos en pesos, como fueron en su momento las LEVACs, que daban un interés alto en un contexto donde había estabilidad cambiaria y entonces había un retorno alto de corto plazo, y que luego quedaron atrapados en Argentina y que hoy le están generando problemas a otros inversores locales que sí quieren un mercado de deuda pública estabilizado, que quieren una situación en lo que es el mercado de capitales que sea estable. Así que el Congreso también nos está ayudando en todas estas cuestiones y eso se lo agradecemos mucho tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Finalmente, como parte de este esquema, también se ha avanzado muy positivamente en los últimos meses, un trabajo que ha ejecutado la Secretaría de Finanzas en normalizar el mercado de deuda pública en pesos. Esto es fundamental para el desarrollo. No hay posibilidad en ningún país del mundo de desarrollar instrumentos de ahorro y de financiamiento en la moneda del país, de los que pueda beneficiar a las pymes, que puedan tener crédito más barato, a todas las empresas en general, y a las familias que puedan ahorrar en su propia moneda en activos que den retornos que valgan. No hay posibilidad de hacer eso sin un mercado de deuda pública en la propia moneda que esté estabilizado, y eso es algo en lo que se ha avanzado muy positivamente. De modo que se han dado pasos muy importantes en estos meses para tranquilizar a la economía argentina. Obviamente la pandemia ha sido un golpe muy fuerte, estamos viviendo tiempos difíciles, pero hoy nos estamos ocupando de administrar esa situación de emergencia. Y las noticias que estoy presentando hoy nos van a ayudar a administrar aún mejor esa situación de emergencia que estamos viviendo, pudiendo proteger el saber hacer de la economía, el trabajo, a las empresas, pudiendo proteger a las personas que ingresan en situación de vulnerabilidad y sentando condiciones para que cuando la pandemia nos deje tregua, el país sí pueda despegar, se pueda poner de pie y pueda establecerse en un sendero de desarrollo como aquel que consideramos sano para un ambiente de paz y de seguridad económica para las familias de nuestro país. Bueno, muchas gracias y estoy abierto a preguntas. Tengo por aquí, por ejemplo, Liliana Samuel de la agencia France Press. Estás, Liliana. Adelante. Gracias. Buenas tardes. No, quería saber si, bueno, primero, a partir de ahora que se está llegando a un acuerdo, estoy acá. No te veía. Gracias. Si lo que se está planeando para a posteriori de terminar de precisar el acuerdo, de firmar el acuerdo, es seguir adelante con un programa, tratando de buscar un programa con el FMI, o más avanzar en un programa económico para el país con las medidas que estaban planteadas. ¿Y cuáles son esos puntos del acuerdo que faltarían precisar para llegar a firmarlo y que no sea solo preliminar? Gracias. Gracias. Bien, en cuanto a los puntos del acuerdo, primero que está el acuerdo con este grupo mayoritario, y hay una cuestión en la que estamos trabajando la República Argentina y los acreedores en conjuntos, que es en el de poder incluir que la comunidad internacional adopte ciertas innovaciones en temas legales que serían positivas para el funcionamiento de los mercados de deuda soberana. Es otro punto positivo de lo que ha sido el diálogo que se estableció durante este año
y que también va a dejar algo. No solo nos va a dejar algo a nosotros, sino que va a dejar algo para la economía mundial. En cuanto al programa con el FMI y lo del programa económico, a ver, primero, aquí el programa con el FMI es necesario que haya, por una razón muy sencilla. Argentina no tiene la capacidad de pagarle al FMI en los tiempos establecidos. En el 2018, luego de la corrida cambiaria del mes de abril, el gobierno que nos precedió acudió al FMI bajo la expectativa de que tomar un préstamo de esa magnitud, en principio 50.000 millones de dólares, que luego se extendieron a 57.000, terminaron siendo 45.000 millones el desembolso, un récord histórico de préstamo, que eso iba a generar condiciones de confianza, certidumbre, y que por lo tanto el mercado internacional le iba a volver a prestar a Argentina y a tasas más bajas, y que así Argentina le iba a poder pagar al FMI entre el 2021 y el 2023. Bueno, eso no sucedió. Por el contrario, toda la situación empeoró. Y Argentina tiene una carga de deuda con el FMI entre el 2021 y el 2023 a la que no puede hacer frente. No sería prudente, no sería sensato, no sería sano para la Argentina no abordar ese problema. Así que nosotros vamos a ir, como siempre lo dijimos luego del acuerdo con los acreedores privados, a transitar el camino de buscar un programa con el FMI que sea un programa bien distinto que el anterior, que esté basado en premisas que nosotros consideramos más sensatas sobre el funcionamiento de una economía, cómo debe ser la política fiscal en un momento de recesión, cómo debe ser la política monetaria en un momento de recesión. Hacia allí avanzaremos. Y en cuanto a lo económico, y nosotros hoy en día tenemos claramente definido qué queremos, y hoy lo que estamos haciendo es administrar una situación de emergencia económica, en la cual hemos abordado de una forma rápida y decidida las consecuencias de la pandemia. Y como lo hicimos con un esquema que tiene 3 dimensiones, 3 partes, básicamente. Proteger a los sectores que caían en situación de alta vulnerabilidad, programas de transferencia de ingreso directa, como fue el ingreso familiar de emergencia, la extensión de la UH, la asignación universal por embarazo. Segundo, proteger el saber hacer de los trabajadores, proteger al trabajo, y proteger, tercero, la producción, con medidas como la asistencia al trabajo y la producción, que el gabinete económico ha impulsado con el trabajo de los distintos ministros, la vicejefa de gabinete, y que ha sido efectivo en un contexto muy difícil y en el que todo el mundo, la economía está cayendo, la economía mundial está cayendo muy fuertemente, nos ha ayudado a poder evitar consecuencias peores, tanto desde lo que es la tasa de pobreza, la tasa de indigencia y los niveles de empleo y desempleo. Mirando hacia adelante, estamos trabajando en el presupuesto 2021. Obviamente hay condiciones de cierta incertidumbre, nadie sabe cuándo la pandemia se acaba, y como esto lo dijo el presidente de forma muy clara, nosotros lo que tenemos son objetivos concretos: generar trabajo, generar valor agregado en la economía, generar divisas para no chocarnos siempre con los problemas de falta de dólares que generan depreciaciones del peso y generan inflación. Y para alcanzar esos objetivos tenemos principios sobre cómo manejamos la economía, tenemos una estrategia económica, ¿sí? Y en cuanto a las políticas fiscales del 2021 ya se estarán reflejadas en la ley de presupuesto que en el mes de septiembre estaremos enviando al Congreso. Bien, hacemos, si no les parece mal, preguntas que no sean más de una por interrogante, ¿no es cierto?, para que podamos preguntar a las colegas, ¿sí? Fernando Meaños, de Infobae. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Quería consultarle acerca del alcance de este acuerdo que se anuncia, si tienen expectativas de que estos apoyos que han conseguido por parte de los acreedores haga que entren en práctica las cláusulas de acción colectiva. Si realmente tiene esa expectativa, y en caso contrario, ¿qué actitud adoptará el gobierno con aquellos acreedores que no ingresen al canje?
Bueno, gracias por la pregunta. Sí, nuestra expectativa en función de del acuerdo que logramos esta madrugada es que vamos a tener una participación muy alta. Ya había habido una participación alta del grupo, del conjunto de acreedores que no era parte de este grupo mayoritario. Y ahora estamos sumando el grupo más grande. Entonces, nuestra expectativa ciertamente es que se activen las cláusulas de acción colectiva y que Argentina pueda resolver su problema de deuda de una forma integral. Obviamente que seguiremos trabajando día a día desde hoy al 24 de agosto, fecha en la que cierra la oferta, para lograr ese objetivo. Tengo a Jorgelina do Rosario de la agencia Bloomberg. Buenas tardes, muchas gracias. Lo que quería preguntar es, mencionaba que el acuerdo con la deuda no era solo una condición necesaria, sino, bueno, no resolvía los problemas, era una condición necesaria, pero que no resuelve todos los problemas. En el próximo paso hacia adelante, que es entablar negociaciones formales con el Fondo Monetario Internacional, ¿tiene la Argentina como paso previo la presentación de un programa económico detallado con los sectores que habría que incentivar para apostar al crecimiento? Y si es así, si puede dar algunos detalles. Muchas gracias. Sí, gracias, Jorgelina. Bueno, eso refiere a la pregunta que la colega postuló antes. Si estamos pensando en presentar un PowerPoint en el que definamos acciones rígidas a las cuales nos atamos, no lo vamos a hacer, porque no consideramos que esa sea una forma prudente y conveniente de hacer política económica. Nunca funcionó. ¿Cuándo funcionó en Argentina algo así? Ya se hizo varias veces y nunca funcionó, y por razones que son claras. En un contexto como el que estamos viviendo, mantener cierta flexibilidad es fundamental para poder responder a lo que pasa en la economía. Por eso nosotros definimos objetivos y definimos principios para cómo administrar la economía, cómo manejar la economía, cómo vamos a usar los instrumentos y poder responder a las distintas contingencias que se presentan, de forma de mantener la idea de alcanzar los objetivos de generar trabajo, de generar más valor agregado, más productividad, y de poder tener un crecimiento de las exportaciones que le permita al mercado interno argentino crecer de una forma que se pueda sostener en el tiempo y que no nos quedemos sin divisas. Muy bien. Santiago Espalto de El Cronista Comercial. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Retomo un poco de las preguntas de las colegas sobre el FMI. El organismo aprobó un crédito por 57.000 millones y ya desembolsó 44.000 millones. ¿Se piensa usar algo más del crédito? Gracias por la pregunta. Recordemos que ese programa ya no está activo. El programa Stand-by, que sancionaron el gobierno anterior y el Fondo Monetario Internacional, ya ha sido cancelado. Y el siguiente paso en cuanto a la relación con el FMI es avanzar en tener un programa distinto que sí refleje aquello que Argentina necesita para poder tranquilizar su economía. Ezequiel Orlando del Destape. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Hace algunos meses atrás mostró usted en un PowerPoint los impactos que iba a tener un acuerdo con los acreedores que eran mejores condiciones y cuando recién empezaba la pandemia y se pronosticaba crecimiento económico para el año próximo, acumulación de reservas y superávit fiscal para los próximos periodos. ¿Cómo va a impactar este acuerdo en la economía real, dada el avance que tuvo las negociaciones, dado la profundización de la pandemia y en esta situación de emergencia que tiene el país, donde se aplica IFE, ATP? Bueno, gracias por la pregunta. Consideramos que obviamente el acuerdo va a ayudar y ya se está viendo, pero por supuesto que digo, está abierto esto hasta el 24 de agosto y hay que seguir trabajando, pero va a dar un marco de mayor certidumbre, va a permitir, le va a dar al Estado condiciones de alivio, de finanzas públicas más sanas, que le permita llevar a cabo
las políticas públicas que el desarrollo económico y social requiere. Nos va a ayudar también a fortalecer la posibilidad de tener crédito a tasas más accesibles en pesos, porque resolver el problema de los dólares ayuda a la estabilidad cambiaria, y la estabilidad cambiaria es buena para el desarrollo de instrumentos de financiamiento en pesos. Y también va a beneficiar a aquellas empresas del país que tienen actividades más transnacionales y que tienen acceso a financiamiento en moneda extranjera. Les va a permitir acceder a ese financiamiento a un costo más bajo. De modo que sí, consideramos que esto es una noticia positiva. Bien, Francisco Jueguen, del Diario de la Nación. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarle acerca de cuál es el valor presente neto a tasa de descuento del 10% en el que finalmente se llegó a un acuerdo, y particularmente sobre el alivio. Usted habló de los primeros 8 años, pero a partir del 8º año, ¿es sustentable en base a sus propios principios? Gracias, Francisco. Sí, es sostenible. Hemos dicho que habíamos hecho el máximo esfuerzo que podíamos hacer, pero que más allá no íbamos a ir. Y eso fue lo que hicimos. Justamente lo que se logró en estas negociaciones del fin de semana es poder cumplir con aquello que habíamos dicho, que es que Argentina no ofreciese nada más en términos de intereses ni del capital adeudado. No hubo ningún cambio en los cupones, la tasa de interés que pagan los bonos, ni en el capital, sino que lo que se hizo fue cambiar fechas de una manera que les aumenta el valor presente neto a los acreedores, y por lo tanto es más valioso para ellos, y que a nosotros nos permite cumplir con el criterio de sostenibilidad. El cambio más importante que se hizo fue que en vez de pagar en los meses de marzo y de septiembre cada año, se pague en los meses de enero y de julio cada año, que es el mismo año presupuestario para nosotros, pero tiene valor para los acreedores. Pudimos encontrar esa intersección y bueno, finalmente celebrar un acuerdo, y a ellos les da un aumento de valor presente neto de 1,3 puntos sobre aquello que nosotros habíamos ofertado con el esquema de pagar en marzo y en septiembre. Bueno, les agradezco a todos, en nombre del ministro, por supuesto, y del gobierno argentino. Y buenas tardes, que anden muy bien, gracias por venir. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, Martín